Una escritura que me intriga desde siempre es Números 21. Allí encontramos desde los primeros versos que el pueblo se volvió contra Moisés. El pueblo había salido de Egipto, el pueblo de Israel, estaban por el desierto. Y en el desierto pues murmuraron contra Moisés y contra Dios. Y vinieron serpientes, dice la Biblia, que los mordían y morían muchos. Y la gente vino a Moisés y le dijo, hemos pecado contra Dios y contra ti. Habla tú con Dios para que ya no nos piquen estas serpientes. Y es interesante porque Moisés habló con Dios, intercedió por el pueblo y Dios le dio una respuesta. Pero el sacrificio, perdón, el sufrimiento del pueblo era por serpientes que los mordían. Y Dios le dijo a Moisés, haz tú una serpiente de bronce. El miedo de la gente eran las serpientes. Y Dios les dio una serpiente. Bueno, desde el Edén, desde el huerto del Edén, que encontramos a la serpiente. La serpiente es un sinónimo, es una muestra, es una sombra de pecado, de Satanás. Llegaron al desierto y se volvieron contra Dios y contra Moisés. Y empezaron a ser mordidos por serpientes. Rogó Moisés por ellos y Dios le dio la respuesta. La respuesta fue, hazte tú una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. El pecado venía haciendo estragos en el pueblo de Israel. El pecado representado por la serpiente. El pecado de rebelión, el pecado de tantos otros. Volverse contra Dios, renegar. Que nos pasa a nosotros también. Entonces Dios dice, hazte tú una serpiente. Aquello que los aterrorizaba, eso mismo. Dios dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Un asta. Un asta es como el cayado de Moisés. Ese cayado que sirve para apoyarse en él y buscar el rumbo y caminar seguramente. La serpiente de bronce vino a ser una representación del pecado de los hombres. Y dice que la instrucción era que el que era mordido por una serpiente, si veía a la serpiente de bronce, ya no moría, sanaba. Ese pecado estaba puesto sobre un asta. Ese pecado era una representación del Hijo de Dios que moriría en una cruz. En una cruz que al apoyarnos en esa cruz, como la vara y el cayado de Moisés, al apoyarnos en esa cruz de Cristo, podemos hallar el camino correcto, podemos caminar con seguridad apoyados en la muerte y resurrección de Cristo. Aquella serpiente de bronce simbolizaba la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. El pecado siendo curado, siendo sanado, siendo quitado por el Hijo de Dios, hecho pecado. Y al que nunca pecó, lo hizo pecado por nosotros, para que vivamos en él a una nueva vida. Esta vida presenta muchas circunstancias adversas. Tenemos que aceptar nuestra condición de pecadores todos los días y ver a Cristo Jesús, Dios hecho hombre, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario y dándonos esperanza, vida nueva, resurrección, vida eterna. En Él podemos vivir para siempre con Dios. Sin Él vamos a vivir una vida de miseria y de pecado cada vez más profunda. Acérquese a Cristo, acérquese a la cruz donde Dios murió por sus y por mis pecados y resucitó dándonos una nueva vida. Que el Señor le bendiga.